bienvenidos a una nueva sesión de matemáticas para primer grado de secundaria. Soy la profesora Luisa y vamos a seguir desarrollando el contenido programático para el ciclo escolar 2016-2017. El tema que vamos a ver hoy es la obtención de la regla general en lenguaje algebraico de una sucesión con progresión aritmética. Vamos a ver sucesiones aritméticas, pero vamos a ver la regla general para estas sucesiones en lenguaje algebraico. Quiere decir que vamos a hacer los últimos temas prácticamente de aritmética y vamos a entrar a partir de ahora con los temas de álgebra correspondientes a este ciclo. Entonces, hoy vamos a ver sí sucesiones aritméticas, pero vamos a empezar a ver también el lenguaje algebraico. Antes de pasar a al uso de la fórmula, vamos a ver algunos conceptos y vamos a leer y explicar algunas cosas importantes. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta que una expresión algebraica implica el uso de números y también de letras. Estas letras tienen un valor que puede ser constante dentro de la operación o dentro de la sucesión, o puede ser variable, es decir, su valor puede ir cambiando dentro de la misma sucesión, ¿sí? Más adelante vamos a entender de qué se trata esto. Primero vamos a entender lo que es una sucesión aritmética. Leemos entonces, sucesión aritmética. ¿Sí? Tenemos entonces que una sucesión aritmética es aquella en la cual la diferencia entre dos términos consecutivos es una constante. ¿Sí? Cuando hablamos de constante, estamos hablando de un término, de un símbolo que es una letra, del cual dentro de esa sucesión tiene un valor determinado que no cambia, por eso es constante, ¿sí? Entonces, una sucesión aritmética es aquella en la cual la diferencia entre dos términos consecutivos dentro de esa sucesión es constante, ¿sí? Entonces, continuamos. Y aquí hablamos un poquito de la regla general. La fórmula para el término general dentro de una sucesión aritmética es AN más B, ¿sí? Recordemos que cuando dos letras o un número y una letra un número y una letra están pegados, estamos hablando de una multiplicación. ¿Sí recordamos eso de las sesiones pasadas? ¿Sí? Cuando tenemos un número pegado de otra letra, estamos hablando de una multiplicación. ¿Qué quiere decir? Que AN más B va a ser una multiplicación de A por N más B. Aquí lo presentamos como letras porque dependiendo de la sucesión que tengamos, estas letras van a cambiar su valor, ¿sí? Algunas van a ser constantes, otras van a ser variables, ¿sí? En donde A y B son constantes, es decir, dentro de esta fórmula AN más B, tenemos que A y B son constantes y N es el número del término deseado, es decir, es una variable. Vamos a poner esa misma fórmula en grande, vamos a ponerla aquí, para que la vean más claramente. Entonces, lo que nos explica aquí la definición es que, permítanme, listo. AN más B, tenemos que A y B dentro de esta fórmula son constantes, ¿sí? Dentro de la sucesión aritmética que ahorita vamos a entender cuando hagamos los ejemplos, estos dos números dentro de la sucesión no van a cambiar, ¿sí? Y la N, esa va a ser una variable porque esa va a cambiar dependiendo de qué número dentro de esa sucesión queremos obtener, ¿sí? Yo sé que explicado así es un poquito confuso, pero ahorita en los ejemplos lo vamos a entender. Perdón. Entonces, vamos a pasar a un ejemplo de una sucesión. ¿Qué es una sucesión? Pues es un conjunto generalmente de datos numéricos que están relacionados entre sí porque si tomamos un término junto a otro y hacemos la diferencia, es decir, lo restamos, entre cada término va a haber el mismo número entre los dos términos, ¿sí? Entonces vamos a copiar el siguiente segmento de una sucesión aritmética y vamos a utilizar la regla para hallar
algunos números que no tenemos dentro de este segmento, ¿sí? Vamos entonces, copiamos esta sucesión. ¿Sí? Esto es una sucesión. ¿Por qué es una sucesión? Lo que vimos aquí cuando leímos los términos, cuando leímos la definición de lo que es una sucesión, es que entre cada término de la sucesión va a haber va a haber una constante en la diferencia. Es decir, de 7 a 11, si restamos a 11, le restamos 7, ¿cuánto hay? 4, ¿no? Y si a 15 le restamos 11, ¿cuánto hay? 4. Y si a 23 le restamos 19, 4. Es decir, aquí tenemos una constante que es 4, ¿sí? 4. Es decir, la diferencia entre dos términos consecutivos dentro de una sucesión es la misma, ¿sí? Todos, si juntamos dos términos, tienen una diferencia de 4. Es decir, tenemos una sucesión. ¿Por qué? Porque tenemos una constante. Entonces, partimos de que esto es una sucesión aritmética, ¿sí? Ahora, vamos a utilizar esta regla para determinar, por ejemplo, ¿cuántos términos tenemos en esta sucesión? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 términos, ¿sí? Si queremos saber cuál es el término que iría en el lugar número 15, por ejemplo, podemos utilizar la regla general para las sucesiones aritméticas. Pero primero necesitamos saber qué valor numérico le corresponde a N y a B, ¿sí? Nos vamos a la definición. Nos dice que A y B son constantes y N es el número variable. Pero nos dice también que A es la diferencia entre un término y el anterior. Es decir, que en este caso, con en esta sucesión, la diferencia va a ser 4, ¿sí? Porque entre cada término la diferencia es 4, ¿sí? Entonces, sabemos que A en esta vale 4. Ya tenemos A, ¿sí? Vamos con N. N es el número que queremos descubrir qué número sería en el lugar 15, por ejemplo, ¿no? Pero para determinarlo, primero tenemos que saber cuánto vale B. Y B lo obtenemos resolviendo esta ecuación con el lugar número 1. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es darle el valor de 1 a N. Lo primero que vamos a hacer es darle el valor de 1. Es decir, del término que está en primer lugar, que en este caso es el 7, ¿sí? N vale 1. Ahora, no sabemos cuánto vale B, ¿sí? ¿Qué valor tiene B? Pero lo vamos a determinar porque conocemos los otros dos, las otras dos literales, ¿sí? Entonces, tenemos la fórmula AN más B. Quiere decir que A multiplica a N y el resultado se le suma a B. Sustituimos los valores que ahora conocemos. A vale 4 y lo vamos a multiplicar a N, que vale 1, más B, que todavía no sabemos cuánto vale, que debe ser igual al primer término, que en este caso es 7, ¿sí? ¿Vamos bien? Bueno, ahora multiplicamos 4 por 1, 4 más B, que todavía no conocemos, igual a 7. Ahora, aquí tienen que aprender ustedes a despejar las incógnitas, es decir, necesitamos saber el valor de B. ¿Qué hacemos? Tenemos aquí dos términos. Tenemos 4 más B, luego tenemos el signo igual y tenemos otro término que es 7. ¿Qué vamos a hacer? Lo que nos estorba aquí, que es el 4, perdón, lo vamos a pasar al otro término, pero como lo pasamos, si aquí está con signo positivo, lo pasamos con signo negativo y dejamos solita la B. B es igual a 7 menos 4, ¿sí? ¿Claro? ¿Sí? Entonces tenemos que B es igual a 7 menos 4, 3. Y así obtenemos el valor de B, que es 3. ¿Sí? Ahora sí,
Queremos saber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 términos. Queremos saber qué número iría en el 15 de esta sucesión. O en el siguiente, en el 10. Vamos a hacerlo así. ¿Qué número sigue del 39? Mentalmente, cuando una sucesión es tan sencilla como esta, lo podemos hacer mentalmente. Pero si fuera una sucesión más complicada, nos sirve la fórmula. Vamos a resolverlo. En el lugar número 10, ¿qué número iría? Entonces, vamos a sustituir sobre la fórmula A. Esta fórmula cambia y ahora nos queda A, que vale 4, por N, que es el número, el lugar donde queremos hallar el número, más 3, ¿sí? Esto es lo que vamos a utilizar, 4 por N más 3. Y vamos a pasarnos de este lado y vamos a descubrir aquí qué va, después del 39 qué va. 4 por, ¿qué lugar es el que sigue del 39? El 10, ¿no? 4 por 10 más 3. ¿Sí? 4 por 10, 40. Más 3, 43. ¿Sí? ¿Sí ve el 43? Sí, ¿no? Entonces, aquí iría el 43. Y así sucesivamente. Si queremos descubrir en esta sucesión aritmética que va en el 1.000.000, pues también lo podemos multiplicar. Simplemente sustituimos en N el lugar que queremos descubrir. ¿Qué número va en esta sucesión? ¿Sí? ¿Claro? Bueno. Vamos a borrar y vamos a hacer otro ejemplo con signos negativos. ¿Les parece? Primero vamos a quitar esto y para que les dé tiempo de copiar. Recuerden que tenía un maestro en la universidad, cuando estudiaba arquitectura, que me decía que la repetición es la madre del aprendizaje. No la memorización, la repetición. Entonces, si ustedes agarran y hacen cualquier sucesión que tenga una diferencia constante entre sus términos y luego ponen en práctica la fórmula y del despeje, ustedes van a ser expertos. A veces se puede complicar un poquito, sobre todo cuando metemos signos positivos con negativos. Pero en realidad es lo mismo y ustedes ya saben utilizar los signos para la suma, la resta, la multiplicación. Ustedes son expertos en la ley de los signos, así que no van a tener el mayor problema. Entonces ahora sí borramos y vemos otro ejemplo. Vamos a utilizar la misma regla, es la regla general para las progresiones aritméticas. Entonces copiamos el siguiente ejemplo con signo negativo. ¿Sí? Entonces tenemos menos 6, menos 12, menos 18, menos 24, menos 30. ¿Sí? A simple vista tenemos que la diferencia entre los números, entre dos términos consecutivos es 6, pero no es 6, es menos 6, ¿sí? ¿Por qué? Porque son números negativos. Metemos ahí un más 6 y le damos en la torre y la secuencia no va, ¿sale? Entonces, tenemos que menos 6 para llegar a menos 12, la diferencia es menos 6. Entonces vamos a ponerlo así para que sea más fácil para ustedes recordarlo, que la diferencia es menos 6 entre cada uno de estos términos, ¿sí? Consecutivos, uno con el anterior, siempre la diferencia va a ser la misma. Es decir, esto es una constante, porque es constante durante toda la sucesión. Aquí tenemos un pequeño segmento, pero cuando ponemos signos suspensivos quiere decir que esto no tiene final, ¿vale? Entonces, es un pequeño segmento, pero podemos seguir hasta donde queramos. Entonces, la diferencia es menos 6, ¿sí? Si utilizamos la fórmula que ya tenemos aquí, sabemos entonces por lo menos que A vale 6, ¿sale? Entonces, tenemos el primer valor de la fórmula, A es igual a menos 6, no olvidemos el signo, ¿sí? Ahora, N depende de qué queramos descubrir, qué parte de la sucesión, y B vamos a descubrirlo utilizando el primer término de la sucesión. Entonces, hacemos lo mismo que con el ejercicio anterior. Tenemos, vamos a borrar esto y lo ponemos más adelante, la fórmula AN más B, ¿sí?
Ahora, los datos que tenemos. A es igual a menos 6. N, acuérdense, lo primero es el 1. El primer término, ¿sí? N es 1 y necesitamos encontrar B, que no sabemos todavía qué es, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno, vamos a sustituir y despejamos para obtener B, ¿sale? Entonces, A vale menos 6, lo vamos a multiplicar por 1, más B, que no sabemos todavía qué es, igual al primer término, que en este caso es, el primer término de nuestra sucesión es menos 6, ¿sale? Así queda. Ahora, vamos a multiplicar 6 por 1, 6. ¿Qué signo tiene el 1? Cuando no se anota es positivo, lo sabemos, ¿sí? Menos por más, menos. ¿Sí? Entonces, tenemos menos 6 más B igual a menos 6. ¿Sí? Ahora, vamos a despejar porque ahora necesitamos, ya eliminamos el paréntesis. Necesitamos dejar solita la B. Hacemos lo mismo, B igual a menos 6 y menos 6. Pasamos al siguiente término con signo ahora positivo porque no tiene negativo. Más 6. ¿Sí? Entonces, tenemos que B es igual a, cuando son distintos, es una resta. 6 menos 6, 0. Y el 0 no tiene signo. ¿Ok? Entonces, tenemos ahora sí el valor de B, que es 0. Y tenemos los tres valores ya. Ahora, vamos a descubrir primero qué número sigue del 30. El primero. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 términos. Queremos saber el sexto término. ¿Sí? ¿Qué hacemos aquí con el sexto término? Vamos a sustituir. Sabemos que A vale menos 6. N vale 6 porque queremos el sexto término. ¿Sí? Y más B que vale 0, ¿sí? Ahora sí, multiplicamos. 6 por 6, 36. Menos por más, menos. Más 0. Y esto obviamente es igual a menos 36, porque el 0 pues no es nada, ¿sí? Entonces, ¿qué número sigue del 30? Menos 36. Y ya vieron que va la secuencia, ¿no? Si queremos descubrir el número 50, o el número 80, el número 1000, lo que quieran, en lugar de 6 van a poner ese número. ¿Por qué? No hablamos del número, hablamos de la localidad, de la posición donde se encuentra, ¿sí? Bueno, vamos a descubrir, por ejemplo, ¿qué queremos saber? El número, ¿qué quieren saber? El número 30, ¿sí? El 30. Vamos a ver, tenemos la fórmula, vamos a poner una rayita. Queremos saber en el número 30 de esta sucesión, ¿qué número iría? Ponemos A, que es menos 6, por 30, más 0, ¿sí? Y multiplicamos. 6 por 30, lo podemos hacer mental, 6 por 3, 18, y 180 sería 180, 6 por 30, 180, menos por más, menos. Más 0, 180 más 0, 180 con signo negativo. Y así sabemos que en el lugar número 30 de nuestra sucesión tenemos menos 180. ¿Sí? ¿Quedó clarísimo? Bueno. Vamos ahora a hacer un último ejemplo con una progresión aritmética pero gráfica. ¿Sí? Vamos a ver. Borramos y quiero que analicemos la siguiente lámina. Que nos está pidiendo, que dibujemos la figura 6 de la siguiente sucesión. Es una sucesión aritmética, solamente que está representada con cuadros, ¿sí? Es lo mismo. En todo caso, si lo transformamos a números, el primero sería el 1, ¿sí?
El segundo sería 3. ¿Ya vieron? Si contamos los cuadros. El tercero, la figura 3, sería 5. La figura 4 sería 7. Y la figura 5 sería 9. ¿Sí? Ahora, esto es lo mismo que acabamos de ver en los ejemplos anteriores. Es una sucesión, pero expresada de manera gráfica. Entonces vamos a transformarlo a números para que sea más fácil. Supongamos que el primer cuadro obviamente es 1, el segundo es 3, la figura 3 es 5, la 4 es 7 y la última es 9. ¿Sí? 8, 9. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, tenemos entonces un pequeño segmento de sucesión. Esto es exactamente lo mismo que esto. Simplemente representado con figuras. En este caso con cuadros, pero pueden ser estrellas, pueden ser círculos, pueden ser cualquier figura. Pero tiene una secuencia. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es una sucesión? No es una sucesión, porque si yo le pongo aquí 1, aquí le pongo 8 cuadros y aquí le pongo 3 cuadros, no es una sucesión. Pero, ¿qué hace que sea una sucesión? La constante A, es decir, que la diferencia entre dos términos, en este caso 2 figuras, y las siguientes es la misma. ¿Qué quiere decir? ¿Qué diferencia hay entre la figura 2 y la 1? ¿Cuánto es? 2. ¿Sí? Si a 3 le quitamos 1, nos queda 2. Y si a 5 le quitamos 3, 2. Y si a 7 le quitamos 5, 2. Y si a 9 le quitamos 7, 2. Entonces tenemos que entre los términos de nuestra sucesión tenemos una diferencia de 2. Ahora, queremos dibujar la 6. ¿Qué hacemos? Vamos a sustituir. Tenemos A, N más B, que es nuestra fórmula. Sabemos que A vale 2. Queremos primero saber el del primer término para poder trabajar. Entonces, N va a ser 1 en primer término, va a ser 1. Y queremos saber cuánto vale B. Sustituimos A que vale 2 por 1 que vale N, más B igual a nuestro primer término que es 1. ¿Sí? Ahora, 2 por 1, 2, más B igual a 1. Despejamos la B. B igual a 1 y 2 que está con signo positivo lo pasamos del otro lado con signo negativo. ¿Sí? B es igual a 1 menos 2, menos 1. Restamos 2 menos 1, 1 y el signo del número mayor que en este caso es 2. Es decir, B vale menos 1. ¿Sí? Por lo tanto, B vale menos 1. Y ahora sí tenemos los 3. Queremos saber en la posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que aparece. ¿Cómo vamos a dibujar nuestra figura? Entonces, voy a hacerlo aquí. A vale 2 por el lugar número 6 más menos 1. Cuando es más menos 1 no se puede anotar así. Más por menos, menos. Y queda el 1. Por lo tanto, queda menos 1. Menos 1, ¿sí? Así, ¿ok? Entonces, esto nos va a determinar cuántos cuadros vamos a tener aquí. 2 por 6, 12. Menos 1, 11, ¿no? Y tenemos que vamos a tener 11 cuadritos, ¿ok? Entonces, ustedes lo pueden dibujar, yo los traigo ya hechos. Y están un poquito grandes para que ustedes alcancen a verlos. Los vamos a colocar aquí. Ustedes lo van a trazar mucho más recto todo. Pero sabemos que son 11 cuadros, mucho más derechos que los míos, por favor. Porque nuestra fórmula nos indica que en la posición 6 vamos a tener 11 cuadritos. ¿Sí? Obviamente ustedes van a hacer los cuadros del mismo tamaño y proporcionales, ¿no? Aquí es simplemente para que ustedes alcancen a ver cómo trabajamos. Aquí tenemos 10 cuadritos, medio chuecos, y el último, que sería el 11. ¿Sí?
Entonces tenemos nuestra representación gráfica de nuestra progresión aritmética. Entonces, bueno, yo espero que hayan entendido. ¿Quedó claro? La utilización de la fórmula, ¿quedó clarísima? Bueno, perfecto. Entonces, pues yo espero que hayan disfrutado la clase y que hayan comprendido todo. Es cuestión de practicar y bueno, nos vemos en la siguiente para seguir aprendiendo matemáticas. Gracias por acompañarnos.